Nicolás Copérnico, también llamado como el padre de la astronomía moderna, es considerado como uno de los astrónomos más importantes, ya que fue el primero en demostrar que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta que gira alrededor del Sol, también llamado como el sistema heliocéntrico. Nicolás Copérnico fue un matemático y astrónomo polaco que nació el 19 de febrero de 1473 en la región de Prusia, en la ciudad de Toruń, ubicada al norte de Polonia. Cuando tenía solo 10 años, sus padres murieron, quedando al cuidado de su tío Lucas Waczenrodt, quien fue un importante obispo de la República de Polonia. Gracias a su tío, Nicolás recibió una excelente educación y en el año 1491, a sus 18 años, ingresó a la Universidad de Cracovia a estudiar humanidades. Posteriormente decide viajar a Italia, donde vivió durante 10 años en pleno Renacimiento. En 1496 ingresó a la Universidad de Bolonia. Allí Copérnico se especializó en griego, medicina, filosofía y derecho canónico. También trabajó como asistente del astrónomo Domenico Maria Novara. Y gracias a esto el joven queda fascinado con los secretos de los cuerpos celestes. Pese a desempeñarse en distintas áreas del conocimiento, fue la astronomía lo que lo sedujo, y en el año 1500, gracias a los consejos de Domenico, parte a Roma y toma un curso de ciencias y astronomía. También estuvo en Padua y Ferrara para llevar a cabo sus estudios de Derecho y Medicina, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho Canónico en 1503 en la Universidad de Ferrara. En 1503 Copérnico regresa a su país natal, donde ocupa el puesto de canónigo de la Catedral de Fromburg, designación que obtuvo gracias a la intervención de su tío. Allí logra convencer a las autoridades eclesiásticas el permiso para vivir en una de las torres y así poder observar el movimiento de las estrellas. Además, trabaja en investigaciones para rechazar la validez de la teoría del astrónomo Claudio Ptolomeo, quien fue famosa por su teoría geocéntrica, que sitúa a la Tierra como el centro del universo, donde los planetas y el Sol giran alrededor de esta. La contraposición de la teoría geocéntrica se conocería como la teoría heliocéntrica, que demostraría que la Tierra gira alrededor del Sol. Esta teoría fue propuesta por primera vez por el matemático griego Aristarco de Samos en el siglo III a.C., pero esto no obtuvo mucho apoyo en ese entonces. Nicolás Copérnico estaba convencido de la validez de esta teoría y después de diversas observaciones, también logra demostrar que la Tierra giraba sobre su propio eje y a su vez la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol, ya que entre algunas de sus observaciones pudo apreciar el movimiento de los puntos de la salida del Sol y de la Luna, además de explicar la rotación de la Tierra sobre su eje cada 24 horas. Nicolás Copérnico estaba consciente de lo difícil que era publicar la teoría heliocéntrica, ya que era un insulto a las creencias cristianas que confirmaban la idea de que la humanidad y la Tierra eran el centro de la creación divina. Y con el miedo de una posible acusación de herejía, Copérnico publicó su primera obra llamada Pequeño Comentario en 1514, cual era un bosquejo de 40 páginas del modelo heliocéntrico del universo. La popularidad de Copérnico fue notable en esa época, dado que en 1513 fue invitado a integrar el equipo que aplicaría una reforma al calendario juliano. Alrededor de 1533 escribió un libro sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, no se apresuró a publicarlo debido a su preocupación y miedos de la persecución de la Iglesia en esa época. Su obra se publicaría hasta 10 años después, el 21 de mayo de 1543, 3 días antes de su fallecimiento el 24 de mayo, a los 70 años, tras apoplejía y parálisis. Una de las mayores contribuciones de Nicolás Copérnico es sin duda el modelo heliocéntrico. Hasta ese momento se había seguido el modelo geocéntrico de Ptolomeo, pero Copérnico propuso un modelo de un universo esférico, en el que tanto la Tierra como los planetas y las estrellas giraban alrededor del Sol. Esta es una de las ideas más revolucionarias en la historia de la humanidad,
pues implicó un cambio en el paradigma de las ciencias. Los 7 principios de su modelo afirman que el centro del universo es el Sol. Los cuerpos celestes giran alrededor del Sol a través de órbitas circulares y de forma regular perpetua. Los planetas poseen 3 tipos de movimientos: rotación diaria o diurna, la revolución anual e inclinación anual sobre su eje. El universo y la Tierra son esféricos. Las estrellas se mantienen fijas. Se establece un nuevo orden de los planetas que giran alrededor del Sol en función a su cercanía: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Las dimensiones del universo son mayores y la distancia entre el Sol y la Tierra también. Su modelo del universo implicaba que la Tierra posee 3 movimientos: rotación, traslación y un movimiento de oscilación cónico de su propio eje. El primero tiene la duración de un día, el segundo de un año y el tercero ocurre también en un año de manera progresiva. Sus investigaciones provocaron un gran impulso a la revolución científica, o también llamada la revolución copernicana, que tuvo gran influencia en los trabajos posteriores de numerosos científicos como Johannes Kepler. Johannes Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en el Sacro Imperio Romano, actualmente Alemania, y murió el 15 de noviembre de 1630 en Alemania. Su aporte a la ciencia se dio ya que creó las leyes más conocidas de la astrofísica, que son las leyes de Kepler. También hizo un importante trabajo con la óptica, descubrió 2 nuevos poliedros regulares, dio el primer tratamiento matemático al empaque de esferas iguales, que llevó a la explicación de la forma de las celdas en un panal de abejas en 1611. Dio la primera prueba de cómo tratar los logaritmos y hallar un método para encontrar volúmenes de sólidos de revolución que pueden considerarse como contribución al desarrollo del cálculo. Además, calculó las tablas astronómicas más exactas conocidas hasta entonces, cuya precisión ayudó mucho a establecer la veracidad del sistema heliocéntrico, que es el sistema que dice que el Sol es el centro del universo y todos los planetas, incluidos la Tierra, giran alrededor de él. El contexto político en el que se encontraban en la época de Kepler era un contexto político de monarquía, es decir, estaba todavía el rey, la Iglesia Católica, los soldados, la alta corte y los plebeyos, que eran pues el pueblo. Para crear las leyes de Kepler o las leyes de la astronomía, él se basó en 2 grandes personajes. Uno fue Nicolás Copérnico y el otro Tycho Brahe. Lo que decían las leyes de Kepler era: la primera ley decía que los planetas no giran en circunferencias como se creía antes, ni tampoco en circunferencias hechas de circunferencias. Los planetas giran alrededor del Sol en forma de elipses. La segunda ley dice que la línea que va desde el foco hasta la elipse, que sería la línea que hay del Sol a un planeta, tiene el tiempo igual y la medida igual. Nunca cambia. O sea, se supone pues que si está más alejado del Sol se acelera y si está más cercano pues va más lento. Pero su medida corresponde a la posición del planeta y a la posición de las estrellas. La tercera y última ley es que el cuadrado del cubo orbital es proporcional al cubo del semieje. Nos quiere decir es que si elevas al cuadrado el tiempo que da la vuelta a un planeta, lo divides sobre la distancia del Sol al planeta, te da el total de vueltas que tendría que dar el planeta, que sería un número igual para todos los planetas. Anexo a sus leyes fue que Mercurio
pues gira alrededor del Sol, pero su órbita también gira. Es decir, que mientras él está girando, su órbita también está girando. Por lo que antes se creía pues que Mercurio y el Sol giraban al mismo tiempo, pero no. Su órbita gira, el Sol está estático y el planeta también gira. El contexto social en el que se encontraba Kepler era que pues principalmente en las universidades solo se dictaban materias como ética, aritmética, geometría, astronomía, griego y hebreo. En esta época pues la astronomía era geocéntrica, era principalmente de las ideas de Ptolomeico, que fue el primer astrónomo griego, que defendía la teoría geocéntrica. Como ya lo expliqué, dice que la Tierra es el centro del universo. A pesar de ser tan juzgado con la iglesia, Kepler era muy religioso, pues todos sus trabajos hablaban sobre Dios e incluían a Dios en cada una de sus teorías. Por ejemplo, él decía: Dios es tan perfecto que puede hacer que un planeta se mueva en forma de una elipse. Lo mencioné, pero Kepler fue de los principales científicos para la revolución en los siglos XVI y XVII. Kepler fue muy juzgado también en su juventud porque su madre fue juzgada de bruja por ser curandera y ser herborista, pues nunca tuvo mucho dinero, pero pues tampoco era de escasos recursos. Siempre pues tuvo muy mala salud desde chiquito y pues siempre vivió con su abuelo y su madre. Podemos decir que ambos fueron grandes astrónomos, cada uno de su respectiva época. También podemos decir que ambos fueron muy atacados por la iglesia, por la monarquía y por el gobierno griego, porque ya se había establecido la teoría geocéntrica, que explica que la Tierra es el centro del universo. Y estos dos científicos defendían la teoría helicéntrica, que dice que el Sol es el centro del universo y los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor de él. Fueron muy tachados por esto porque ya se había establecido la teoría y no se quería como dar espacio a nuevas teorías, sino simplemente lo que decía la religión, la monarquía o el gobierno.